Vamos a dar ya comienzo al encuentro. Tenemos el honor de contar en las segundas jornadas de investigación en producción musical con uno de los productores e ingenieros más importantes de la actualidad. Afincado en Los Ángeles, ha trabajado con artistas de la talla de Michael Jackson, Stevie Wonder, Beyoncé, Alejandro Sanz, Lady Gaga, Elvis Costello, Calle 13 y un largo etcétera. Sería imposible ahora mismo enumerarlos todos, ¿no? Rafa Sardina, bienvenido a este encuentro, a las segundas jornadas de investigación en producción musical. Como digo, es un honor y vamos, un orgullo tenerte aquí en este encuentro académico. En esta ocasión, en este encuentro, 6 investigadores y graduados de la Universidad Complutense de Madrid te van a formular 6 preguntas relacionadas con sus investigaciones o proyectos, o bien que son fruto de sus inquietudes hacia el apasionante mundo de la producción discográfica. Comenzaré yo con 2 preguntas que van un poco también en la línea de mi investigación y mis inquietudes dentro del mundo de la musicología, y tiene que ver con, tú te fuiste muy joven a Estados Unidos, creo, he leído en prensa que a los 16 años, ¿no? Si no nos matizas ahora, pero vamos, prácticamente en la adolescencia, y empezaste a trabajar ya a un alto nivel profesional en la década de los 90, viviste en ese sentido de algún modo esa transición entre el mundo analógico y el digital, la aparición de los DAS, de las primeras cintas de grabación digitales, y que quería un poco tu opinión, tu visión de cómo viviste esa transición y si se produjo algún tipo de convivencia entre lo que era la tradición de las bobinas analógicas de 2 pulgadas y lo que eran los nuevos sistemas digitales de grabación en cinta digital, en ese caso, ¿no? ¿Cómo viviste esa época? Sí, bueno, un placer estar aquí con vosotros, un auténtico placer. Me encanta compartir experiencias y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que son experiencias prácticas. Son realmente, son las vivencias de cómo realmente se fueron ejecutando esos años, ¿no? De carrera y de cambios. Cuando yo llegué a Los Ángeles, cuando yo empecé mi carrera, incluso antes de llegar a Los Ángeles, obviamente era todo analógico, todo absolutamente analógico. Aún quedaba alguna cinta de 16 tracks en 2 pulgadas y en 1 pulgada, pero prácticamente se había llegado ya la transición de las 24 pistas en 2 pulgadas. Y ya desde el año 91, si no recuerdo mal, comenzaron los primeros intentos, ya no de tecnología digital en cinta, en soporte de cinta, sino de tecnología digital no lineal, que era cuando comenzaron las primeras tarjetas y los primeros softwares de Pro Tools en su momento, con Sound Design y los intentos del año previo, que tenía otro nombre, ahora no me acuerdo cuál era, pero básicamente ya en aquel año, en el año 92, comenzamos a explorar las posibilidades que nos traía el digital, sobre todo el digital no lineal, porque el digital no lineal era la nueva aventura, era lo que realmente no conformaba a lo que habíamos estado utilizando hasta ese momento, que era todo grabación lineal. Ya en esos años también ya se incorporaron las grabadoras digitales de gran formato, la Mitsubishi de 32 canales, la Sony digital de 24 canales, aún no la de 48. La de 48 creo que no llegó a estar bien incorporada en el mercado hasta el año, si no me equivoco, 94, 95 o algo así. En los primeros años ya teníamos la Sony digital de 24. Y fíjate, el formato lineal, que era en cinta, el de la Mitsubishi digital y el de la Sony digital, lo utilizábamos en tándem con la tecnología analógica. Casi en todas las ocasiones lo sincronizábamos con analógico, porque aún había, no voy a llamarlo miedo, pero había una precaución con respecto a hacerlo todo exclusivamente en digital. Número 1, sonaba absolutamente diferente. No voy a decir ni mejor ni peor, no vamos a entrar en ese detalle aún, pero sonaba bastante diferente. De hecho, hace unos días estuve hablando con George Massenburg sobre esos años, porque él fue uno de los primeros que incorporó esa tecnología digital. Fueron varios productores e ingenieros en Estados Unidos que se encargaron realmente de establecerla, entre ellos George Massenburg. Y
Y al principio comenzamos a evaluar cuáles eran las cualidades positivas y cuáles eran las absolutamente negativas. Y hacíamos mucha grabación incluso simultánea en ambos formatos. Y luego decidíamos, oh, se queda en este, se queda... Era una etapa de absoluta experimentación, siendo obviamente muy pragmáticos, sin perder mucho tiempo en el proceso. O sea, lo hacíamos directamente a través de mulch en el estudio, con mulch en Elco o mulch en el Patch Bay, y directamente grabábamos en ambos formatos de la mejor manera posible, evaluábamos. Yo incluso llegué a grabar orquestas completas en ambos formatos simultáneamente. Y lo llegué a hacer aquí en Estados Unidos, lo llegué a hacer en Abbey Road, en Londres, lo llegué a hacer en muchísimos lugares. E ibas detectando qué elementos se beneficiaban aún del analógico en gran medida y cuáles no, porque sí que existían ventajas reales con el digital, con el noise floor, sí existían ciertas ventajas. Con el hecho de poder mantener el brillo de una grabación durante el periodo de grabación, que es otra de las grandes paradojas del analógico. El analógico, sobre todo con un uso constante de las cintas, sonaba de una manera el primer mes de grabación, sonaba de una manera diferente 8 meses después. Hay que tener en cuenta que los periodos de grabación en esa época se prolongaban durante meses, eso era habitual, ¿no? Se prolongaban mucho, efectivamente. Y hacíamos constantemente clones a otras cintas analógicas, lo que se llaman slaves. Era una práctica que hacíamos constantemente. Hacíamos 2 tipos de copias de nuestra cinta analógica multipistas. Hacíamos lo que se llamaba un slave, que era una cinta donde creábamos algún tipo de submezcla de elementos musicales. Por ejemplo, si teníamos una batería, unos drums, los submezclábamos a 2 o 3 canales. Si teníamos una sección de horns, los submezclábamos en un estéreo de 2 canales o en 4 canales. Si teníamos una orquesta, la submezclábamos a un estéreo de 2 canales. De forma que ese slave era nuestra nueva cinta de continuidad de trabajo. Y íbamos creando múltiples slaves. Por ejemplo, si teníamos una sesión de bases con batería, bajo, guitarras, piano y una voz de referencia, hacíamos unas pequeñas submezclas para utilizar no más de 5 o 6 pistas del slave y teníamos el resto de pistas libres, por ejemplo, para grabar una orquesta o para grabar una sección de metales o para grabar algo más. Claro, luego al final del proyecto tenías que romperte la cabeza. Bueno, durante el proyecto, antes de ejecutarlo, tenías que romperte la cabeza ya, pero ¿qué ibas a hacer cuando llegaras al mix stage? Cuando llegaras a la mezcla final, ¿cuál iba a ser la estrategia? ¿Voy a utilizar también slaves, un máster de la batería, bajo, guitarras, etcétera, y luego los slaves sincronizados? ¿Cuántos slaves sincronizados? Llegábamos incluso a sincronizar 4 cintas, 4 máquinas analógicas. O sea, 24 pistas analógicas no era far-fetched, no era algo que dijeras, wow, era relativamente normal. Lo más normal del mundo es que fueran mínimas dos máquinas analógicas, mínimo. 2 24 pistas analógicas. Y muy comúnmente eran 3, dependiendo de la complejidad del proyecto. Todo esto el mundo digital lo alivianó de gran manera, porque las posibles copias digitales o slaves mantenían un grado de calidad muy superior al que mantienen las copias analógicas. La degradación en las copias analógicas era muy obvia. Y la otra cosa que hacíamos, aparte de los slaves, eran safeties, lo que se llamaban safety reels, que eran sin más una copia 1 a 1 de tu cinta analógica a otra de backup, era segunda generación, pero ahí la tenías como precaución. Y de hecho, no, en proyectos importantes ni siquiera solo uno, mejor tenías 2. Y cuando hacías cambios a esos tracks, alguna edición o algún punch o alguna corrección de algún tipo, volvías a quemar un slave. Entonces, al final del proyecto sí que podías acabar con una cantidad de cintas impresionante y la organización era esencial. Y tengamos en cuenta que las cintas, tanto analógicas como digitales, se deterioraban y de repente se dejaban de funcionar o tenían un glitch. De repente 3 tracks, el track de la guitarra, el bajo y que estaban adyacentes, de repente tenían un pop, un clac, un ruido
que se había de alguna manera generado por algún tipo de residuo en la máquina analógica, algún filamento, cualquier cosa, y había degradado la cinta. Ese tipo de cosas ocurrían. Ahora, a propósito de esta degradación, hombre, evidentemente el elemento fundamental en el cambio, entre otras muchas cosas, claro, por supuesto, es esta idea de que las copias eran clones perfectos, ¿no? Eso, o sea, es un poco el cambio de paradigma en lo digital. Y a propósito de esa degradación que bien comentabas ahora, que se produce en esas copias y en la propia evolución del tiempo sobre el formato magnetofónico analógico, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de la preservación de esos formatos de esa época, de lo que supusieron los proyectos multitrack en bobinas de 2 pulgadas o los mixdown que se hacían en bobinas de 1/4 de pulgada, por ejemplo? Hablo desde la perspectiva de nuestra actual, ¿no? La importancia de preservar esos proyectos multipista de esa época, y si crees que falta un cierto plan de acción también por la propia evolución de los estudios, la desaparición de grandes estudios históricos y un poco el vínculo con las compañías discográficas y demás. ¿Cómo ves este planteamiento? Sí, pienso que es esencial. Estamos en los últimos años en nuestra ventana de oportunidad de salvar esas cintas, y realmente lo estamos. Un gran amigo mío con quien yo, de hecho, empecé mi carrera en mis primeros años, Dan Johnson, es uno de los mayores preservadores y especialistas en recuperación de cintas y transfer de todos los formatos existentes, absolutamente todos. Él tiene múltiples máquinas de cada máquina jamás creada en la historia, en su sistema en su estudio de preservación. Él antes estaba ligado a United Recording Studios, que es un estudio muy mítico de Los Ángeles, que es casualmente donde yo comencé, pero es por pura casualidad. Él tuvo su estudio de transferencia ahí hasta hace tan solo 2 años. Ahora ya está independiente. Las cintas, algunas desafortunadamente se deterioraron incluso en los primeros años de existencia. ¿Por qué? Porque tenían formulaciones defectuosas. Incluso hablo de cintas modernas, creadas por Bass, por Ampex, por todas las marcas realmente importantes. Incluso esas cintas, de repente te encuentras con cintas que comenzaban a deteriorarse al de 5 años de grabación. Algo tan temprano, porque las formulaciones del binding, etcétera, cambiaron las formulaciones químicas por la reacción que fuera. Hay un batch específico de unos meses específicos de fabricación que por ejemplo, gente como Dan ya saben exactamente que van a ser un problema. Ven esa cinta y ven el número de inventario y dicen, wow, debe ser esos años, watch out, ¿no? La mayoría de las veces se soluciona sobre todo el hecho de que el binding, el pegamento, digamos, por llamarlo de alguna manera, de las partículas, ese deterioro normalmente se soluciona con algún tipo de baking, ¿no? Que es horneando las tintas. Luego hay otros métodos también, obviamente. Pero es toda una ciencia que muy poca gente sabe, número uno. Por lo tanto, hay muy poca gente que tenga el conocimiento para hacerlo bien, y normalmente tienes una sola oportunidad para hacerlo bien. En el momento que pones esa cinta en la máquina, si no la has hecho el baking correctamente, en el primer playback empieza a caerse todo el óxido de la cinta, literalmente, y no va a haber la oportunidad de un segundo playback. El segundo playback va a ser ya totalmente una versión deteriorada de ese primer playback. Entonces, yo creo que estamos en una etapa en la que algunas discográficas sí comenzaron sus programas de preservación. Hace ya unos años, hace 10 años, yo me acuerdo cuando Warner, de hecho, me contactó para que les ayudara con ciertos proyectos, etcétera, y sobre todo los estates de muchos artistas, legacy artistas que tienen sus propios catálogos, lo llevan haciendo desde hace muchos años, como Beach Boys, o sea, lo que son legacy artists, Bob Dylan, etcétera. Ellos mismos han estado ocupando a través de sus estates de preservar estas cintas, porque solamente son dueñas de ellas y es su legado.
Claro. Para nosotros, desde luego, desde nuestra perspectiva como historiadores documentando la historia de la música y desde la musicología, el formato de grabación, bueno, cualquier tipo de formato del que estemos hablando, pues es un documento fundamental para analizar por ejemplo, la interpretación a través de las grabaciones, que es algo que se trabaja desde la musicología, dentro de los performance studies, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues voy a empezar ya a dar paso a cada una de las preguntas que van a hacer estos 6 estudiantes e investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, y voy a comenzar por Carlota González. Carlota está haciendo actualmente el doctorado dentro del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense y, bueno, te va a formular la primera de las preguntas. Adelante, Carlota. Hola, Carlota. Hola, un placer tenerle aquí. Muchas gracias. En el mundo de las músicas populares, el tracking y el overdubbing son quizá las técnicas de grabación de audio más extendidas, pero a veces, en lugar de aplicar estas técnicas, las sesiones de grabación se llevan a cabo en directo y, en algunos casos, incluso ante público. ¿Qué diferencia se encuentra entre estos dos escenarios desde su papel de productor? Bueno, cambia la dinámica diaria de producción, que tiene que ver básicamente con cómo y cuánto trabajas en preproducción, en los arreglos musicales, número 1, en la elección de los músicos adecuados, en la configuración del ensemble musical como tal. Por ejemplo, hace un año y medio hice un proyecto de ese estilo. Produje Fandango at the Wall con el Arturo Farrell Big Band Jazz Orchestra de New York, pero con un montón de artistas invitados. Montelevi de Irán, un trío de Irak que es muy, muy notorio, los Villalobos Brothers, Akua Dixon, eran todos solistas, cada uno en su instrumento, pero al final un big band, que normalmente es una configuración de 30 a 35 músicos, en la configuración normal de la orquesta, se convirtió en una grabación de casi en algunos tracks de 60 músicos. Lo hicimos, fíjate, este es un proyecto, un buen proyecto para evaluar lo que estamos hablando, porque hicimos 2 grabaciones de todo el proyecto. Hicimos una grabación al aire libre en San Diego y en Tijuana, México, porque tiene un stand político, el álbum como tal tiene un statement político, entonces se hizo de esa manera, incluso contradiciendo a las autoridades de inmigración americanas, que no dejaron que se filmaran y bloquearon con drones parte del evento, etcétera. Pero lo hicimos con todos ellos on the floor, en vivo, con todo el sonido natural exterior. Se oyen caballos, pájaros, se oía la gente, hubo público, pero un público de hecho transeúnte. En algunas había más público, en otras había menos público, dependiendo de quién estuviera pasando por ahí, porque era una semana de Festival de la Música de Tijuana, entonces se aprovechó ese momento. Pero luego esas mismas grabaciones las hicimos de nuevo en Nueva York, en los estudios Power Station, los míticos Power Station, en el estudio ese que es octogonal de madera, que es hoy en día el estudio orquestal más grande que existe en Nueva York, el único que existe desafortunadamente, que ha quedado. Y el approach fue ligeramente diferente, obviamente. ¿Por qué? Porque tienes oportunidad de parar ciertas tomas de una forma mucho más ágil, de evaluar parte del arreglo, el incluso hacer punches. O sea, lo que es sobre una toma ya existente poder hacer un punch en vivo, con ellos escuchando hasta ese punto la canción y haciendo un punch, cosa que haciéndolo en vivo era muy complicado. En vivo ellos no llevaban auriculares ninguno, era una toma libre de absolutamente todo. Entonces, si queríamos hacer una edición de lo que hicimos al aire libre, tenía que ser una edición basada en una percepción de las dinámicas, porque obviamente todo es dinámica, todo es dinámica musical. Dependiendo de que la dinámica musical fuera suficientemente parecida, esa edición iba a funcionar o no iba a funcionar. Y obviamente era mi función como productor el evaluar si estábamos con esa dinámica, con el tempo correcto o no teníamos el tempo correcto. Les hacía con un pequeño speaker un playback del tempo justamente en la transición, 8 compases antes del punto de
que queríamos corregir o a partir del cual queríamos editar. Las dinámicas cambian, la dinámica de producción. Cuando estás en un estudio, en un environment tan controlado, puedes permitirte el lujo de arriesgar muchísimo más. Eres mucho menos conservador. Básicamente, para mí eso define un gran aspecto, una gran diferencia entre ambos tipos de grabación. No sé si he contestado por completo tu pregunta y si no, aclárame, dímelo y... Sí, perfectamente, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Carlota. Vamos a continuar con Ana Llorens. Ana es investigadora, especialista precisamente en Performance Studies, en el análisis de la interpretación musical a través de las grabaciones. Hizo su tesis doctoral en Cambridge University y ahora mismo es investigadora, Juan de la Cierva, vinculada al Instituto Complutense de Ciencias Musicales, además de chelista y muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Ana, y adelante con tu pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros. Precisamente a colación de lo último que comentaba en su respuesta anterior acerca del mayor o menor conservadurismo, me gustaría saber si hay alguna diferencia en ese sentido, si existe alguna diferencia en su acercamiento a las grabaciones de música clásica con respecto a las grabaciones de música más comercial y en relación también con esto, si en las grabaciones de música clásica, hasta qué punto influye el diálogo que se pueda tener con los intérpretes o las discográficas acerca del tratamiento tímbrico o interpretativo de las obras. Sí, básicamente para mí hay un par de diferencias un poco en términos generales, ¿no? Porque obviamente cada proyecto es un mundo. Claro. Y cada proyecto tiene sus peculiaridades y puede irse en una dirección o en la absolutamente opuesta. Pero en términos generales, en los proyectos clásicos normalmente se llega con unos arreglos ya muy determinados, con unas decisiones que tienen que ver con los musical arrangements ya bastante predeterminadas, dejando ya puerta libre normalmente solamente al aspecto interpretativo. Cómo va a ser dirigida esa pieza y cómo va a ser interpretada, cuál va a ser la respuesta interpretativa del grupo musical, la cual también depende mucho dependiendo de la orquesta, etcétera, de las circunstancias de ese momento de grabación. Normalmente ese tipo de grabaciones se hacen en music halls, raramente se hacen en estudios de grabación, a pesar de que sí se hacen también en estudios de grabación. De hecho, el año próximo se va a estrenar una obra que un concierto para piano y orquesta que realizamos, se va a estrenar de hecho en Madrid, con suerte, y que lo hicimos de una obra israelí y la hicimos solo por circunstancias, por el hecho que yo estaba grabando otras piezas allí, lo hicimos en Praga. Y era algo inusual porque normalmente ese tipo de pieza lo hubiésemos hecho en algún otro tipo de setting. Lo hicimos en Praga, pero en un estudio. En los estudios... no me acuerdo del nombre. Me acordaré del estudio. Pero básicamente llegas con unos arreglos más o menos predeterminados, bastante predeterminados. Siempre llegas con dudas y con ideas y con propuestas que tienes ya delineadas, tal transición, tales compases o tal pasaje de la pieza, pero ese es un diálogo normalmente entre el productor y el director, que va a estar ayudándole a ejecutar esa pieza. Y en algunas ocasiones, obviamente, todos estos papeles se mezclan porque el productor puede ser el mismo compositor o no de la pieza, depende de cómo se dé. Entonces, a veces puede estar incluso el compositor involucrado. En esta pieza de Praga, por ejemplo, sí estuvo también el compositor involucrado en cierta manera y tenía sus anotaciones, puntos de vista, etc. Y luego, obviamente, dentro del equipo de trabajo todo depende de el diálogo que exista con el ingeniero. Porque el ingeniero en muchas de estas piezas se puede convertir en el coproductor, porque es normalmente la persona también responsable de hacer cualquier edición posterior que pueda llegar a ocurrir. En las piezas clásicas, al contrario de lo que cree mucha gente, puede haber un altísimo nivel de edición musical. Hablo de altísimo. No,
no por necesidad pura y dura, sino por un afán de perfeccionamiento de la idea realmente que tiene el director y que tiene el compositor y que tiene el productor de cómo debiera haber sido la interpretación. Y en algunas ocasiones ese milisegundo antes de la entrada es suficiente para que amerite que exista una edición o haya una edición a otra toma donde ocurrió algo fantástico, ¿no? Normalmente ese tipo de producciones se llevan a cabo de esa manera. Y sí, la evaluación del aspecto tímbrico se hace a priori. Yo cuando trabajo en un proyecto de ese estilo, hay un diálogo entre el productor y yo, si no soy el productor, si estoy tan solo en mi papel como ingeniero, tenemos un diálogo, una conversación con respecto a cuál va a ser el approach tímbrico. Incluso la elección del lugar de grabación. Basado en eso. No solamente el aspecto técnico de microfonía, sino primero el lugar donde se va a ejecutar, que es esencial. ¿Qué orquesta va a ser? ¿En qué lugar se va a ejecutar? ¿Quién va a ser el director? Esencial. Y luego ya viene el aspecto técnico, la microfonía. Ok, ¿qué microfonía voy a utilizar para llegar a esa meta? Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Doy paso a Marina Arias. Marina también es investigadora, estudiante de doctorado, actualmente del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense. Y adelante con tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? Marina, el micrófono, perdona, tienes que abrirlo. Que te lo había... Sí, es que te lo monté yo, disculpa. Vale, perdón. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quería saber si, teniendo en cuenta las etiquetas que utiliza la industria musical como música urbana, música latina, si diría que en sus trabajos emplea algún recurso particular para definir un sonido urbano latino cuando colabora con artistas como Calle 13 o Daddy Yankee. En muchas ocasiones parte de la propuesta viene ya dada desde el punto de vista de la composición y desde el punto de vista de la preproducción. En otros casos no. Como lo mismo dije antes, es un libro abierto a la interpretación, pero en muchos casos ya ese proceso de composición y de preproducción te está dando los cues, las claves de en qué posibles direcciones podrías ir o podrías continuar. Es como, a fin de cuentas vas a utilizar la intuición para sentir qué es lo correcto para esa música, lo correcto para ese artista y lo correcto para esa propuesta. Yo nunca voy con preconcepciones, ¿no? A veces dice la gente, ¿existe un sonido Rafa Sardina? Yo pienso que no existe un sonido, existe una propuesta, proyecto a proyecto. Y es ahí donde tiene el valor de la colaboración, el aspecto colaborativo que uno puede atraer a la mesa. Pero no existe un sonido, no tengo un template de un sonido que la base tiene que sonar de esta manera, etc. De hecho, es gracioso que me hayas mencionado lo de Calle 13, Daddy Yankee. Son proyectos absolutamente diferentes, suenan completamente diferentes, tienen approaches completamente diferentes, pero no por nada especial. Sentimos que se tenían que dar de esa manera. Lo de Calle 13 era... lo último que hice con ellos era más... no sé cómo decirlo, era más sucio, era más calle, era más... tenía más rabia, tenía desdén. Son cosas son sensaciones que uno tiene que sónicamente interpretar también. Ver, por ejemplo, cuando Tommy Morello en esa canción sale con su solo de guitarra, tiene una suciedad y tiene que va totalmente alineado con el mensaje, ¿no? Va alineado con lo que realmente quiere interpretar, con lo que quiere decir con ese solo, está basado en eso, básicamente. Por eso estos estilos de música, a diferencia, por ejemplo, de las músicas clásicas o músicas incluso folclóricas que nacen ya de
de una naturaleza sónica ya existente, ya muy establecida, son otra aventura completamente diferente, son otro estilo de proyecto completamente diferente. No significa que no se pueda aplicar a un proyecto más tradicional. Por ejemplo, hacer una grabación de jazz donde quieras arriesgar y utilices ciertos elementos en un mix de una manera muy diferente, incluyendo los rooms de la grabación, incluso que llegues a comprimir los rooms de la grabación. ¿Por qué no? Lo cual en el mundo del jazz alguna gente lo consideraría como tabú, ¿no? Está abierto a la interpretación de cada uno y ahí es donde llega la innovación. Por ejemplo, cuando Pat Metheny empezó a hacer jazz de la manera particular en la que lo hacía y utilizaba esos landscapes y esas texturas tan exageradas que en el jazz más purista, al comienzo incluso se criticaba de una manera muy cruda y muy cruel, como que, wow, ¿qué se ha creído que está haciendo, ¿no? Y luego ya obviamente el tiempo le dio la razón porque creó una nueva textura de la cual ciertas tendencias musicales se beneficiaron, ¿no? Pero hasta ese momento alguna gente lo hubiese considerado como muy grosso, como muy, no sé, como un misstep, ¿no? Como que, se equivocó, ¿qué hacían él y no? Y no sé, ¿en qué estaba pensando su equipo de producción cuando se fueron en esa dirección? Es todo muy abierto a interpretación, pero sí, la intuición es un elemento imprescindible, tanto la intuición del artista como la intuición del equipo de producción. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con Pablo Espiga. Pablo es investigador predoctoral, también del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid y comenzará también dentro de unos meses su tesis doctoral. Y, bueno, adelante, Pablo, con tu pregunta. Hola, Pablo. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por atendernos y yo quiero rescatar un poco una cuestión que se ha tratado con la respuesta de Ana Llorens, y es que uno de los tópicos que surgen en torno al desarrollo de la tecnología digital es el aumento de las posibilidades de edición, es decir, compilaciones, afinaciones a posteriori, cuantización, tomas ilimitadas, etcétera. ¿Cómo cree que esto ha afectado en las dinámicas del músico en el estudio? Es decir, ¿se ha generado por parte de los músicos una menor capacidad de interpretación o todo lo contrario? Músicos obsesionados con una interpretación perfecta que solo se puede conseguir de manera artificial. Por otro lado, me gustaría saber cuál es su opinión en torno a el cambio de las labores del productor y el ingeniero respecto a esta cuestión, en el sentido de que se han convertido en editores o arreglistas de los músicos bajo sus parámetros. Bueno, muy buenos puntos, por cierto. Contestando la primera pregunta, ¿cómo ha afectado a los músicos en general? Pero no solamente en la música popular, incluso en la música clásica, en la música tradicional, en la música de raíz, en todas las músicas. Han ocurrido ambas cosas, precisamente ambas cosas. Desafortunadamente pienso, y este es un punto de vista muy personal, obviamente, pero pienso que el aspecto negativo de la falta de conciencia personal a la hora de dar lo mejor de uno mismo se ha dado muchísimo en los últimos 15 años. Hemos sufrido muchísimo eso. Hemos sufrido muchísimo el punto de vista del músico o del artista que piensa, sé que no está bien del todo, pero sé que lo pueden arreglar. Sé que también lo pueden arreglar o sé que estoy en unas manos competentes de alguien que lo puede hacer. Desafortunadamente, incluso aunque lo puedas arreglar, normalmente hace una gran diferencia el que esté bien interpretado desde un principio. Hace una gran diferencia. Y hablo de una diferencia no cuantitativa, sino cualitativa. Se escucha al final del proyecto cuando algo ha sido forzado a través de edición. Un profesional sabe el potencial que pudo haber tenido una grabación si se le hubiese prestado el tiempo suficiente, la dedicación suficiente y las ganas suficientes por parte de los intérpretes.
Por ejemplo, es algo que yo no permito en los músicos, el que me digan, no, pero eso tú lo puedes. No. Si es un efecto, sí. Si es un efecto musical que queremos crear y es una idea que está en mi cabeza solo y que el propio músico no lo ha entendido 100% y que es algo ejecutable por mi parte a nivel de una simple edición o de un cut and paste o algo así, pues sí, puedo llegar a ejecutarlo. Pero de ahí a saber que el músico te puede dar algo y no lo estás obteniendo, no, es que es mejor, sencillamente es mejor, no nos engañemos. De repente hemos creado toda una generación de editores que realmente, de productores editores que realmente no debieran ser editores, debieran ceñirse a ser productores y hacer mejores producciones. Y luego en esas situaciones en las cuales te ponen sobre la mesa una misión imposible, un artista que realmente parecía tener talento, pero no lo tiene en la medida que todos querían, o estás ceñido o incluso a unas circunstancias de tiempo excesivamente restringidas, ¿no? Tienes un tiempo súper, hiper limitado para la grabación por cuestiones de presupuesto, etcétera, o otras limitaciones, pues entonces obviamente vas a recurrir a la edición para mejorar una interpretación. Mira, te voy a poner un caso. Si yo tuviera un vocalista y fuera, imagínate que fuera Michael Jackson, por poner un caso, que era un excelente intérprete y llegaba súper preparado al micrófono. Como nadie, calentaba 3-4 horas de vocal warming y ejercicios antes de ponerse el micrófono. Y luego cantaba solo 15 minutos para darte el equivalente de otra persona, otro artista cantando 5 horas seguidas en el micrófono para obtener exactamente lo mismo, el equivalente de esos 15 minutos de Michael. Por ejemplo, si yo con Michael, si hubiera una grabación y él llegara preparado y yo grabara 5 tomas, incluso quisiera hacer tomas adicionales por si acaso hace algo sorprendente interpretativamente en otra toma. Imaginaros la diferencia entre eso, tener 5 tomas que son absolutamente, tienen alma, tienen espíritu, te ponen la piel de punta, todas es independientemente tienen esas características y a partir de ahí tú ejecutas un vocal combo, tomas lo mejor de cada una incluso. Imaginaos incluso llegar al ejercicio de la edición fuera full on, a crear una edición y editar incluso cada palabra. Imaginaos que llegara a ese punto extremo de editar. Si tomara 5 tomas de un Michael totalmente no preparado, que no se hubiese estudiado la canción, que no llegara motivado, que no llegara calentado vocalmente, que no llegara preparado, y me hubiese echado 5 horas grabando con él y tuviera 30 tomas de voz, os aseguro que el comp de esas 5 tomas sería 100 veces mejor que el comp de esas 30 tomas de un Michael no preparado. Que sonaría bien y sonaría competitivamente el comp de la versión de 30 tomas, por supuesto, lo haríamos sonar competitivo, pero como profesionales sabemos dónde existe la diferencia. Desafortunadamente, muy a menudo el público se pierde eso, se pierde esa oportunidad de escuchar la equivalencia de esa misma interpretación bien ejecutada y bien editada. Os he perdido... Sí. Muchísimas gracias. No, es que se ha apagado el micrófono un segundo. Muchas gracias por la respuesta. Muchísimas gracias, Pablo. Pues vamos a continuar con Manuel Agullón, también estudiante, en este caso del máster de investigación del Departamento de Musicología. Bueno, está investigando precisamente aspectos que tienen que ver con la producción de hip hop y del lo-fi dentro del hip hop, y en ese sentido va dirigida probablemente su pregunta. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias. Sí. Yo te quiero preguntar si... Bueno, también me ha entroncado un poco con la pregunta de Pablo sobre la edición, en concreto la cuantización. Al trabajar con artistas que utilizan los desplazamientos rítmicos exagerados como parte de su estética, como por ejemplo D'Angelo,
¿utiliza la edición temporal de una manera creativa? ¿O estos desplazamientos ya están en la interpretación del artista? O supongo que en el caso concreto de D'Angelo, con Questlove a la batería, pues supongo que mayormente está dentro de la interpretación. Pero bueno, ¿hay alguna ocasión en que se utiliza estas herramientas de corrección como la cuantización para buscar la naturalidad en las pistas o simplemente como forma creativa, a lo mejor en baterías virtuales o en baterías a partir de samples? ¿O siempre se buscan, siempre el desplazamiento rítmico por tu parte viene para buscar una perfección más que un efecto artístico? Sí, fíjate, para mí es una propuesta musical y estética. Y para empezar, la perfección es el mayor enemigo de la música. La perfección sin más, la perfección sobre todo cuando la perfección significa unificación de todo. La perfección como unificación. Y aquí me desdigo, por ejemplo, en una propuesta estética de lo que me estabas hablando. Por ejemplo, hay producciones hip hop donde realmente, o del comienzo del rap, hip hop, etcétera, donde existía un grado de edición, sobre todo existía un gran grado de programación con ciertos sistemas de programación musical como el MPC-60, etcétera, ¿no? Luego el MPC-2000, etcétera. Y que automáticamente estabas ya en la programación de ese track, estabas cuantizando de alguna manera. Estabas ya creando un elemento cuantizado. Pero fíjate que todos esos discos, primeros, incluso todo lo que hizo Dr. Dre hasta los años finales de los 90, todo lo que produjo y todo lo que hizo, gran parte de ello estaba basado en el MPC-60, etcétera, etcétera, que por cierto, esos discos de Dre en el 97, 98, yo fui parte de esa etapa de Dre durante año y medio, casi 2 años, o 2 años y medio, se grabaron todos en analógico, son todos analógicos, absolutamente analógico, cinta de 2 pulgadas, dos máquinas sincronizadas normalmente, Studer A800 o A820 o A827, todo analógico. Con ayudas digitales, con ciertas ediciones en Pro Tools sincronizadas con un sincronizador y luego volcadas de nuevo al analógico, etcétera, por supuesto, pero todo analógico. Si veis cualquier documental de esa época de Dre, veréis siempre que están los controles remotos analógicos siempre junto a la SSL, junto a la mesa SSL, porque era lo que utilizábamos siempre. Cuando la edición se convierte en un statement musical, es una propuesta musical, es una cosa. Cuando se convierte en un elemento solamente para arreglar algo que está mal, eso es otro asunto completamente diferente. Son dos formas de verlo absolutamente diferentes. Por ejemplo, cuando D'Angelo o cuando Questlove, que por cierto también usa edición de vez en cuando él usa edición, por supuesto que usa edición. Trabajé también con él el disco de Elvis Costello and the Roots, con Questlove. Y por supuesto que algunas de esas baterías que suenan tan cortadas, hay edición, es interpretación también, pero luego esa interpretación se exageró aún más a través de cierta edición. Él la creó ya, ese espíritu muy, muy cercano a lo que quería, con la forma en que él tocaba, casi entrecortada, como si... Y luego encima de eso lo editó aún más. Y es entonces donde suena efectivamente como, wow, como un sonido diferente. Es un statement musical, es un apoyo de lo musical a través de la edición. Se ha apoyado la propuesta musical. Luego, por ejemplo, cuando hablamos incluso de grabaciones orquestales, utilizamos, por supuesto, edición también para este tipo de statements musicales también. Porque son algunas de estas cosas que se hacen para scoring, para películas, pero con una orquesta, son prácticamente imposibles de ejecutar. No existen. Una orquesta no puede tocar eso. Alguna gente no llega a entenderlo, pero incluso en esas grabaciones que son orquestales, existe muchas de estas técnicas a posteriori de edición digital, incluso existen
luego los apoyos a través de samples que hacen que puedas crear ciertos glissandos que serían imposibles para una orquesta. Pero como digo, siempre desde el punto de vista del apoyo al propósito musical de lo que estás intentando crear. Luego, por supuesto, existe la herramienta de SOS, ¿no? De corrección por emergencia, que dices, wow, esta toma es la única forma de salvarla es a través de cierto grado de edición. Y esa es ya obviamente otra historia. Pues muchísimas gracias también y gracias a ti, Manuel, también. Vamos ya con la que será la última pregunta dentro de este encuentro. En este caso doy paso a Omar. Omar Al-Sayat es graduado en musicología, también por el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, también se está iniciando con un proyecto personal, un home studio en el mundo de la producción musical. Su pregunta va también encaminada en ese sentido. Te doy paso. Adelante, Omar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero de todo, darle las gracias por compartir su tiempo con nosotros. Bueno, como ya ha dicho Marco, mi pregunta no va enfocada desde el punto de vista de un investigador, sino del de un músico y, por qué no decirlo, también de un productor, ingeniero de mezcla, etcétera. Quería saber, según su dilatada experiencia en la industria musical, bueno, cómo un poco el presente para los nuevos productores e ingenieros de mezcla que están intentando abrirse hueco en el negocio. Y bueno, ya aprovecho para preguntarle qué consejos prácticos podría darle a alguien que quiere iniciarse en la industria musical. Además, en un mundo en el que los grandes estudios han ido desapareciendo e Internet ha ido teniendo cada vez más poder en detrimento de las discográficas. Bueno, precisamente ese es el gran paradigma que existe ahora para los nuevos creadores. El gran paradigma de que las grandes plataformas que antes hacían de mecenas, no mecenas como tal, no es el nombre adecuado, mecenas, pero sí en cierta manera ejercían el aspecto de mentorship, ¿no? De actuar como mentores de los nuevos creadores. Esas grandes plataformas han ido desapareciendo, bien sean estudios de grabación, bien sean discográficas, etcétera, etcétera. Pero se ha creado también un nuevo paradigma, el mundo de los home studios, el mundo de los productores con sus propios equipos de trabajo mucho mejor establecidos, digamos. Antes íbamos a un estudio de grabación, acampábamos ahí por 6 meses, 1 año, 3 meses, lo que fuera, y nos movíamos al siguiente estudio. Esos estudios tenían que contratar a una gran cantidad de staff, de gente joven que estaba empezando, que a su vez se beneficiaban del roce con los profesionales establecidos que estaban trabajando ahí en grandes proyectos. Es como yo comencé, por ejemplo. Yo cuando llegué a Los Ángeles tuve el gran privilegio de estar en un complejo de 9 estudios en total, donde los 9 estudios estaban completamente ocupados. 4 de ellos eran orquestales, tenían la capacidad para grabaciones orquestales. Y un día tenías a Quincy Jones en uno, y en otro tenías a David Foster, y en otro tenías a los Black Crowes, y en otro tenías a Red Hot Chili Peppers, y en el otro era todo un mundo. Solo por el roce y ver cómo la gente digamos, las rutinas de trabajo, todo eso automáticamente se iba permeando a la gente nueva, iba capturando el espíritu de cómo trabajar. Olvídate ya, aún no, sin llegar a las técnicas de grabación, ni trucos, ni nada. Tan solo el demeanor, ¿no? La forma en la que uno trabaja, la forma en la que uno se comunica, al estar con Phil Ramone en una sesión y aprender tanto de él, de cómo trata al artista, cómo trata al resto del equipo de producción y la gran diferenciación que existe, cómo es capaz de disuadir a un artista para que haga algo que él quiere hacer o que lo interprete de una manera diferente. Todo ese es el aspecto que desafortunadamente en este momento los nuevos creadores están perdiendo por la falta de hueco, digamos, en esos grandes estudios de grabación, porque cada vez quedan menos. Pero lo que ocurre ahora es que esos creadores tienen la oportunidad de trabajar para productores independientes y sus equipos de producción, pero son dinámicas mucho más cerradas.
son un estilo muy determinado. Tú trabajas para un productor y su equipo y aprendes un estilo de cómo hacer las cosas. O aprendes, aprendes un cierto sector de la vasta experiencia que puede existir ahí fuera de cómo trabajar, de cómo producir, de cómo incluso hacer la ingeniería. La gran ventaja antes es que un día estabas trabajando con George Massenburg, al día siguiente con Phil Ramone, al mes siguiente estabas trabajando con Glyn Johns, al día siguiente con Don Was. Y claro, a lo largo de tu periodo de aprendizaje habías trabajado con 50 productores y con 70 ingenieros y algo habías aprendido de todos ellos, aunque fueran el aspecto negativo de lo que tú no quisieras hacer o lo cual no se conecta con tu estilo personal o incluso con tu personalidad. Todo esto tiene que ver mucho con la personalidad de la gente. Luego, a nivel de oportunidades como tal, pienso que hoy en día, también por otro lado, existen más oportunidades que nunca. Porque antes la gente que era capaz de convencer a un estudio o a una discográfica para que le dieran una plaza o un puesto en esos lugares era súper limitada. Tenerlo en cuenta también era súper limitada. Tu carrera quedaba truncada casi de inmediato. Era un sí o era un no. Y automáticamente ibas a tener una posibilidad de carrera o te quedaste fuera, te habías quedado fuera. Era casi como tu rango de acción era muy limitado. Hoy en día, gracias al Internet y gracias a los home studios personales y a tu poder mostrar tu música y el acceso a terceras personas. Antes, para poder acceder a una discográfica, a un productor, podía tomarte 10 años, 15 años de tu carrera el poder establecer esas relaciones personales. Tan solo que descolgaran el teléfono y tomaran tu llamada. Ahora, hoy en día, hay un acceso mucho más directo. A través de las plataformas online, a través de los webinars, masterclasses, hay 1000 maneras de acceder a los profesionales, incluyendo productores e incluyendo discográficas, no nos olvidemos. Entonces, yo lo veo de una manera muy optimista, no lo veo de una manera negativa. Veo que estamos en una fase del mundo, digámoslo, del entretenimiento en términos generales, que incluye el mundo del cine y otros métodos de expresión humana, no solamente el musical. Creo que estamos viviendo una época que ofrece muchísimas oportunidades, de hecho, más que nunca. Incluso para pintores. Tengo varios amigos pintores, escultores, que me hablan de cómo ha cambiado incluso para ellos el grado de oportunidades que se les están llegando a ofrecer para exponer, para que se les vean. Para que se les vean ahí fuera, cosa que antes no tenían. Hace tan solo 15 años no las tenían y ahora en tan solo 15 años todo eso ha cambiado enormemente. Entonces, yo siempre lo veo con mucho optimismo. Yo pienso que estamos viviendo un momento realmente muy bueno. Y yo creo que la gente que tenga la capacidad de adaptarse a estos nuevos métodos de trabajo, a estas nuevas metodologías, pero que al mismo tiempo tenga conocimiento de toda la historia y todo el vasto conocimiento anterior, van a ser los que se van a beneficiar en grandísima manera, porque van a estar siempre un paso por delante del resto. Bueno, es mi punto de vista, pero yo lo veo así. Pues nos quedamos con esa apreciación, vamos, con la que estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Omar, por cierto, muchas gracias por la pregunta. Con esa apreciación que acabas de señalar de esa convivencia entre el conocimiento en profundidad de lo que sobre lo que venimos, ¿no? De toda nuestra tradición histórica y ese pasado histórico analógico del que hablábamos al inicio de la conversación del encuentro y un poco como punto de inflexión sobre estos nuevos paradigmas que señalabas a los que nos enfrentamos, en los que evidentemente los contactos, las relaciones, el acceso. Yo siempre pienso que cuando se habla de la democratización tecnológica, sobre todo hablamos de una democratización en el acceso, ¿no? Porque evidentemente eso ha cambiado.
Y desde luego yo también comparto contigo esa visión positiva, creo que no puede ser de otra manera, afrontando el futuro para los jóvenes productores, ¿no? Ingenieros y productores. Creo que nos enfrentamos a una situación que yo creo que es apasionante y que ofrecerá seguro muchas oportunidades en ese sentido. No quiero alargar mucho más este encuentro. Eran 6 preguntas concretas que además, como decía, tienen que ver con investigaciones en curso que están haciendo o inquietudes personales de estos alumnos del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un encuentro muy, muy interesante. Todo un honor para nosotros, insisto. Mi más profundo agradecimiento, como he dicho al principio. Rafa, muchísimas gracias por haber accedido a este encuentro. Ojalá sea un encuentro online que dé lugar a un segundo encuentro dentro de la Universidad Complutense de Madrid de manera presencial cuando volvamos a la normalidad total y absoluta y pases por aquí por Madrid y te podamos ver en nuestro salón de actos delante de nuestros alumnos dando una de esas charlas maravillosas que tú ofreces. O sea que muchísimas gracias. Y gracias a... Marco Antonio. Un auténtico placer y un privilegio también poder estar conversando con vosotros y compartir un poquito. Y me encantará tener esa reunión más presencial. Pues seguro, haré todo lo posible, mi promesa por hacer todo lo posible para que ese encuentro se produzca de manera presencial dentro de la universidad. Y nada, con esto despedimos el encuentro. Muchísimas gracias. Gracias también a los 6, Carlota, Pablo, Marina, Ana, Omar, Manuel. Muchísimas gracias. Y Rafa, en fin, gracias. Agradecido, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros.